En este primer ejercicio sencillo vamos a modelizar una viga de 2 vanos y un voladizo con una carga triangular y con una carga uniformemente distribuida. Para realizar este ejercicio, lo primero que tenemos que conocer es la pantalla de entrada a SAP 2000. En la esquina derecha inferior tenemos la selección de unidades. Es el primer paso que tenemos que hacer en cualquier ejercicio. En este caso vamos a seleccionar las unidades del Sistema Internacional Newtons Metro. A partir de ese momento podremos ya iniciar la introducción de datos en todo el modelo, en todo el programa en el que nosotros vamos a trabajar. Si vamos a la opción File, en la esquina superior izquierda, al marcar un nuevo modelo, nos aparece una ventana en la cual nos da las opciones de introducción de datos. El primero de ellos sería definir una rejilla de puntos, una serie de coordenadas sobre las cuales colocaremos las coordenadas de la estructura. El segundo es un modelo más sencillo en el cual podemos introducir directamente una viga continua. A continuación tenemos la selección de vigas en celosía, que podrían también ser cerchas de naves industriales, o incluso en la siguiente opción, cerchas celosías tridimensionales. El siguiente acceso directo lo tendríamos para pórticos planos, bien arriostrados, con cruces de San Andrés o no. La segunda de las filas está condicionado por pórticos tridimensionales, son modelos ya más complejos. La definición de muros, en la cual aparece por primera vez la definición del elemento área, el elemento shell. El tercero me permitiría definir forjados planos. El siguiente podríamos estar hablando de láminas para poder definir bóvedas. El siguiente me permitiría definir mediante elementos área escaleras, o incluso, en el último de esta fila, poder mediante elementos área definir depósitos o estructuras para almacenamiento de líquidos elevado. La última de las filas incluye los elementos más complejos, en este caso modelos en los cuales se utilizan cálculos tridimensionales, como podrían ser estructuras enterradas, modelos sólidos, como podrían ser el caso de una bóveda para una presa, o ya los tres modelos siguientes, que son modelos relacionados con puentes. El último de ellos, o el penúltimo de la fila, está relacionado con la definición de tableros de puente. La última de las opciones es muy interesante, sirve para poder definir intersecciones de tuberías, basadas todas estas intersecciones en elementos finitos bidimensionales. Bien, si seleccionamos en este caso la opción de viga continua, se nos abre un menú en el que me permite definir de forma genérica el número de vanos y la longitud de cada uno de esos vanos. En este caso nosotros haremos una definición de 3 vanos con 6 metros cada vano, a pesar de que a continuación pues pasaremos a modificar la longitud de cada uno de esos vanos. La siguiente opción nos permite definir las propiedades de la sección. En este caso no aparece ninguna sección definida por defecto. Vamos a introducir una sección metálica en doble T con un perfil IPE 270 como primera opción, y para ello lo introduciremos. Como lo que vamos es a introducir un perfil normalizado, tendremos que importar de la base de datos ese perfil. Vamos a la opción de importar, seleccionamos que es un perfil de acero y que también es un perfil en doble T, y en este caso el perfil que seleccionamos, o la base de datos que seleccionamos, es la base de datos euro.pro, donde vienen definidos todos los perfiles europeos. En nuestro caso vamos a seleccionar el perfil IPE 270, perfil I de una I en doble T, perfil europeo 270, tiene 270 milímetros de canto. Al seleccionar esta opción observamos que nos da todas las características geométricas de este perfil normalizado. Podremos incluso, en la opción de Section Properties, observar cuál es la sección, el área de este perfil, cuál es su rigidez a torsión, cuáles son los momentos de inercia en los ejes locales 2 y 3, además como nos calcula también las áreas de cortante en las direcciones 2 y 3, sus módulos resistentes,
sus módulos plásticos y también sus radios de giro en cada una de las direcciones, ya que estas son características geométricas que se pueden calcular independientemente del tipo de acero que tenga el material, dependen exclusivamente de la sección. Hemos hablado de los ejes locales. Los ejes locales son aquellos ejes en los cuales vamos a calcular los diagramas de esfuerzos, de cortantes, de flectores, de axiles y de torsores. Para ello, el eje local 1 va a ser considerado como el eje longitudinal de la barra. El eje local 2 es el eje que está contenido en la propia sección y el eje local 3 está perpendicular a la sección. De forma que los diagramas de momentos flectores en el plano siempre los vamos a calcular alrededor del eje 3. Los diagramas de esfuerzos cortantes en el plano los vamos a calcular en la dirección del eje 2 y los diagramas de axiles van a estar siempre en la dirección del eje longitudinal 1. En nuestro caso también deberemos de definir el material del cual está constituida esta sección. El programa nos da un material genérico acero, pero nosotros vamos a introducir un material acero nuestro y para ello damos a la opción de más, se nos abre un nuevo menú para definir materiales y vamos a ir a la opción de añadir un nuevo material. En este caso, el material que nosotros vamos a utilizar le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar acero. En este caso, el tipo de material que él utilizará para el cálculo será acero, en el cual internamente el criterio de plastificación que va a usar es el criterio de von Mises y otra serie de comportamientos no lineales a los cuales no vamos a entrar en esta primera fase. Este material tiene un peso específico de 7.800 kilos metro cúbico y que por defecto el software nos lo ha introducido en las unidades del sistema internacional. Por otra parte, el módulo de elasticidad de este acero es un módulo de elasticidad conocido. Va a ser necesario para el software poder calcular los diagramas de esfuerzos y también los desplazamientos, ya que esta estructura es una estructura hiperestática con un grado de hiperestaticidad 1 y por tanto tendrá que aplicar los condicionantes de equilibrio para poderlo resolver. Vamos a dejar el módulo de elasticidad por defecto, el módulo de elasticidad conocido para el acero. A continuación me pide que calculemos que le introduzcamos el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson no lo va a usar en el cálculo, ya que estamos haciendo un cálculo plano de estructuras con un modelo barra. Sin embargo, le podemos introducir el parámetro conocido de 0,3, que es el que nos define las diferentes normativas para el acero. Por otro lado, me pide que introduzcamos también el coeficiente de expansión térmica. No vamos a introducir un cálculo en el cual le introduzcamos un incremento de temperatura, no sería necesario el introducir este dato, y este dato es un dato conocido para el acero que viene reconocido en las distintas normativas. Por otro lado tenemos el módulo de elasticidad transversal. El módulo de elasticidad transversal para un material isótropo, como es el acero que vamos a utilizar, es una relación directa entre el módulo de elasticidad y también el coeficiente de Poisson. Por eso, para este tipo de materiales, me lo calcula directamente y no me permite introducirlo. Me aparecen otra serie de valores a la hora de definir las características del material que no vamos a introducir y que el software lo utiliza para el dimensionado, para la comprobación de secciones del acero. En este caso podemos ver que nos pide que le demos cuál es el límite elástico y cuál es la resistencia a tracción de este acero. No vamos a introducir valores nuevos. Por otro lado, me permitiría también añadir propiedades avanzadas para este material que, como hemos introducido anteriormente, podrían ser pues bien para análisis no lineal, bien para un comportamiento de fluencia o bien para análisis de un material anisótropo. En este caso no vamos a introducir ningún parámetro adicional. Una vez ya tenemos definida la opción de acero, vamos dando OK a las distintas ventanas y cuando volvemos a la sección tenemos que definir que este es un material acero. A partir de este momento volveremos a la ventana anterior y ya tenemos que definir, que seleccionar el perfil que acabamos en este caso de introducir, que es el perfil IPE 270. Ya me aparece introducido por defecto
damos a la opción de OK y el software me presenta dos ventanas. Una de ellas una visión 3D donde podemos ver los ejes globales de la estructura, eje X, eje Y perpendicular y eje Z. En este caso queda claramente definida nuestra estructura en el plano XZ. Como el cálculo va a ser bidimensional, podemos cerrar la ventana 3D y quedarnos directamente con la definición geométrica que el software ha introducido. En este caso nos aparece una viga continua de 3 vanos y nosotros queremos tener una viga continua de 2 vanos y un voladizo que va a tener 2 metros. Bien, si nos venimos a esta coordenada, a esta posición y pulsamos el botón derecho, podemos observar donde se nos abre un menú en el cual me aparecen determinadas características y además me aparece la opción en qué punto está situado este nodo. Este nodo está situado en la coordenada X9, Y0, Z0, de forma que si queremos tener una longitud de nuestra viga de 2 metros, tendremos que reducir en 2 metros la longitud de ese voladizo. De forma que introducimos el valor de 7, le damos a la opción de OK y ahora tendremos que esta barra tiene una longitud de 2 metros exclusivamente. Por otro lado, queremos también que el voladizo se encuentre en la parte de la derecha y tendremos que analizar el valor de la coordenada que le hemos introducido en ese parámetro. De forma que en este parámetro marcamos este nodo, vamos a cambiarle las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno que tenemos dibujadas impiden el desplazamiento vertical exclusivamente, no el horizontal, y sí permiten el giro. De forma que si vamos a la opción de asignar restricciones en nudo, en esta opción de restricciones en nudo podremos eliminar, en este caso, el valor de la restricción vertical, marcando esta opción que tenemos en este punto. De forma que cada uno de estos cuadrados lo que significa es que si lo tenemos marcado, al marcarlo restringe el desplazamiento en la dirección del eje local 1. Mientras no hayamos realizado ninguna modificación, en nodos el eje local 1 coincide con el eje global X. El eje local 2 coincide con el eje global Y y el eje local 3 coincide con el eje global Z. Lo mismo ocurriría con los giros. En nuestro caso, nuestra estructura es una estructura plana y en el caso de este nodo no tiene ninguna restricción por ser un voladizo. Damos la opción de OK y nos hemos quedado con la geometría de la estructura. Una primera barra que tiene 6 metros, una segunda barra que tiene también 6 metros y un voladizo que tiene 2 metros. Para comprobar que realmente son 2 metros, pulsamos sobre la barra, damos botón derecho y me aparece esta barra que tiene una sección IPE 270 y podemos comprobar en este caso su longitud, y su longitud son 6 metros en este caso. Nos da las coordenadas de el nudo de inicio y el nudo final de esta barra. En este momento ya tenemos definidas tanto la geometría como las condiciones de contorno de cada uno de los apoyos en los que tenemos la estructura. Vamos a comprobar con una visión 3D que los ejes locales de la sección coinciden con el eje fuerte de la estructura en la cual le vamos a hacer trabajar. Aquí tenemos una opción que se denomina View. Podemos ir a la opción de Set Display Option y en la opción de Set Display Option podemos ver una serie de características tanto de nudos como de barras. Podemos ver la numeración de nodos, la numeración de barras, las restricciones de los nodos, la sección, podemos ver si hemos introducido muelles en alguno de los apoyos,
Podemos ver también las condiciones de contorno, si es una viga biarticulada, bien potrada, cómo la hayamos definido. Por defecto, el programa siempre la considera como una viga bien potrada y utilizará las matrices de rigidez de la barra bien potrada. Tenemos también la posible visión de los ejes locales de nodo o los ejes locales de barra. Me permitiría que los nodos queden invisibles, como lo tenemos seleccionado ahora. Voy a marcar la pestaña para que no sean invisibles. Y luego, por otro lado, también permitiría ocultar las barras. Además de ello, tendremos unas opciones de visualización, en las cuales una de ellas es muy interesante, que sería la opción de extruir la vista, y podremos ver el perfil en doble T correcto. Si le damos a la opción OK, una vez hemos marcado la opción de extruir vista, vemos el perfil ahora mismo extruido, pero realmente no podemos ver la vista tridimensional. De forma que para poder ver esa vista tridimensional tendremos que girar la vista de la estructura. Vamos a la opción de ver, de nuevo, la opción de ver, y aquí vamos a ver la opción tridimensional, Set 3D View. Al marcar esta opción se nos abre un menú en el que podremos girar esta vista tanto en planta como en alzado para lograr una visión tridimensional. Si hacemos un giro como el que estoy planteando en la figura, podremos ver la vista en 3D, de forma que ahora sí podemos ver el perfil en doble T trabajando en su plano fuerte cuando le introduzcamos las cargas. Una vez hemos comprobado esta opción, es mucho más cómodo trabajar con la vista directamente en plano y además con la barra con su eje exclusivamente. Para eso marcamos en el menú superior directamente la opción XZ, y con la opción XZ volvemos a ver la vista en el plano XZ, y a continuación vamos a desmarcar la vista tridimensional. Vamos a la opción View, Set Display Option, y aquí eliminamos la opción de extruir la vista. El siguiente paso será pasar a definir las cargas que vamos a introducir sobre la estructura. Tenemos todos los menús de la parte superior. Hemos utilizado la opción de File para introducir la nueva estructura. Nos aparece una opción de editar, que como en cualquier programa de Windows me permitirá copiar, pegar, cortar, deformar. La siguiente pestaña es la opción de ver, que me permitirá ver o ocultar objetos, me permitirá seleccionar vistas en tridimensionales, mostrar, eliminar también los ejes. Me aparece una opción de definir. Esta opción es la que me permitirá definir nuevos materiales en el caso de que no lo haya hecho en la ventana de inicio, definir las diferentes secciones, si vamos a trabajar con barras, con cables, con tendones de pretensado, con elementos bidimensionales, con elementos tridimensionales, con barras de refuerzo para secciones de hormigón armado, etc. Opciones que no vamos a utilizar en este momento. También me permite la opción de definir la fuente de la masa, muy importante en cálculos dinámicos. Me permitiría analizar constricciones en nudos, que en este caso no vamos a introducir, o incluso funciones para simular cargas dinámicas, bien de sismo, bien vehículos que circulen por el tablero de un puente, etc. Los casos de carga, en este caso podría definir las hipótesis de carga de viento, carga de nieve, sobrecarga de uso, etc. El siguiente menú me permite seleccionar el tipo de análisis que se va a realizar: un análisis estático, como el que nos han enseñado en la asignatura de cálculo de estructuras, un análisis dinámico, un análisis sísmico, etc. A continuación podríamos definir las combinaciones de carga, combinaciones que me vienen definidas en las distintas normativas, cargas específicas en puentes, como podrían ser cargas de vehículo, y luego se podrían ya definir una serie de vistas tridimensionales para poder ir de una forma más cómoda a unas u otras vistas. En nuestro caso, en este momento vamos a ir a la definición de casos de carga. Al marcar la opción como casos de carga, se nos abre un menú en el cual podremos definir directamente la opción de sobrecarga. El por defecto me permite colocar un nombre de peso propio. El tipo de acción
me lo habla como un peso propio, una carga viva, una carga de sismo, una carga de viento, etcétera. Toda esta definición la podrá utilizar el software para generar automáticamente las combinaciones que las distintas normativas me implican para el dimensionado y el cálculo de la estructura. Vamos a dejar por defecto la opción de peso propio. Este menú, este punto, es interesante conocerlo, debido a que si marcamos 1, en el cálculo considerará el peso propio de las barras en función de la sección de la geometría y del propio peso específico del material que hayamos dotado. En nuestro caso no queremos que tenga un determinado peso específico y por tanto vamos a colocar la opción de 0, de forma que el programa no calculará el peso específico del material y por tanto la sobrecarga correspondiente al peso específico, solamente las cargas que nosotros hayamos definido. Por eso marcamos ahora la opción de modificar. Me aparece por tanto sobrecarga, es un peso propio, un peso muerto, con un cálculo del peso específico del peso propio 0. Ya tenemos dada la opción de que no me calcule el peso propio y vamos a pasar ahora a definir las cargas que tenemos actuando sobre la estructura. Vamos a asignarlas. En el menú superior tendríamos, además de esta opción de definir, tenemos una opción específica de puentes, a la cual no vamos a entrar. Tenemos una opción de dibujar, en la cual podríamos pasar a dibujar distintas barras, distintas geometrías, para calcular la estructura que no hayamos hecho previamente. Tenemos una opción de seleccionar, que podríamos seleccionar todos los nodos de una estructura, todas las barras de una estructura, o las barras que tengan una determinada propiedad, que tengan por ejemplo una determinada sección. En nuestro caso vamos a pasar a la siguiente opción, que es a la de asignar. Me aparece en esta opción de asignar todos los menús sombreados, no los puedo utilizar, de forma que para poder asignar algo tengo que haberlo seleccionado previamente. En nuestro caso vamos a asignar inicialmente una sobrecarga, una carga uniformemente distribuida sobre las dos barras que tenemos en la parte de la derecha. En nuestro caso les hemos seleccionado, vamos a la opción de asignar y aquí ahora sí que me aparecen, como he marcado tanto nudos como barras, seleccionar o definir, asignar restricciones en nodos, muelles, masas. Si pasamos a la opción de barras, permitiríamos introducir determinados parámetros, incluso, como podemos ver, definir las secciones si no lo hemos hecho previamente, incluso definir si me va a utilizar una matriz de rigidez de una barra articulada empotrada, articulada o incluso articulada. Podríamos definir la rigidez parcial, modificar los ejes locales, o incluso podríamos hacer otra serie de definiciones a las cuales no vamos a entrar en esta primera aplicación. El siguiente menú que me aparece no sombreado es la opción de introducir cargas en nodo o incluso forzar desplazamientos en nodo. La siguiente es la definición de cargas en barra. Se pueden definir de distintas maneras, como cargas puntuales a mitad de barra, como cargas uniformemente distribuidas, como cargas de temperatura, deformaciones, etc. En nuestro caso vamos a introducir una carga uniformemente distribuida. Esta carga uniformemente distribuida me aparece un menú en el cual podemos introducir, seleccionar la hipótesis, hacer un cambio de unidades, indicar si lo que vamos a introducir son fuerzas o son momentos, en qué coordenadas lo vamos a utilizar. Nosotros lo vamos a utilizar en las coordenadas globales de la estructura. Podríamos seleccionar la opción de la gravedad o los ejes locales o los ejes globales. En nuestro caso va a ir la carga en la dirección de la gravedad. Y a continuación me permite que podamos definir, por ejemplo, cargas trapezoidales o de una forma más simplificada cargas triangulares que lo utilicemos a continuación. En el primer momento lo que vamos a introducir es una carga uniformemente distribuida sobre esas dos barras que van a ser de 100 newtons metro. En este caso es una carga no muy elevada. La marcamos, le damos OK y me aparece directamente esa carga de 100 newtons metro sobre esa barra. A continuación queremos introducir una carga triangular donde inicialmente valga 0 y en el extremo
derecho de la barra valga 100 kN. Para eso seleccionamos esa barra, 100 newtons, perdón. Vamos a la opción de asignar, frame loads, vamos a la opción de carga uniformemente distribuida y vamos a utilizar ahora la misma configuración que hemos hecho anteriormente, pero vamos a definir una carga trapezoidal. Queremos que al inicio valga 0 y que al final de la barra valga 100. De forma que nosotros estamos utilizando la opción de distancia relativa. Distancia relativa es entre 0, es el inicio, y 1 es el final. Podríamos haber utilizado distancias absolutas y en este caso haber colocado las longitudes reales que tiene esta barra. Tenemos que anular, en este caso poner 0 como carga uniformemente distribuida, porque ya hemos metido la carga como una carga triangular. En este caso me aparece ya esta carga triangular, donde vale 0 al principio y me aparecen 100 al final de la barra. Bien, hasta el momento hemos pasado a definir el material, la sección, la geometría, las condiciones de contorno de los apoyos y también la carga uniformemente distribuida que se ha introducido en cada uno de los elementos de la estructura. Faltará ahora iniciar el cálculo. Para iniciar el cálculo es también muy conveniente que podamos definir al programa los grados de libertad que él va a calcular. Para eso, en este caso, vamos a la opción de analizar, lo tenemos en la parte superior del menú, y en la opción de analizar me permite definir determinados parámetros como Set Analysis Option. Las opciones que me va a calcular es qué grados de libertad quiero que calcule. En este caso podría calcularlos todos, pero preferimos decir directamente los grados de libertad que nos va a calcular, con lo cual generará unas matrices de rigidez más pequeñas. No queremos que calcule desplazamientos en Y, porque nuestra estructura está en el plano XZ. No queremos que nos calcule giros alrededor del eje X, y tampoco que calcule giros alrededor del eje Z. Al ser una estructura plana, esta estructura plana, he activado el cálculo de desplazamientos en X, desplazamientos en Z y giros alrededor del eje Y. Podría haberlo hecho directamente diciendo que es una estructura plana. Damos a la opción OK y directamente podríamos pasar a calcular. En este caso, como un análisis matricial que se va a realizar, el software ha calculado o me va a calcular los giros en los extremos de las barras, en los nodos que tenemos analizados. Me va a calcular giros, desplazamientos en X y desplazamientos en Y. Al no tener definidos ningún nodo en el centro de la barra, no seré capaz de conocer el desplazamiento en el centro de la barra directamente, porque no lo he definido en el análisis. Tampoco lo tendré en el centro de esta otra barra, y sin embargo sí que me lo dará en el extremo del voladizo, ya que ahí sí que tengo un nodo definido. Si quiero conocer el desplazamiento vertical, horizontal o el giro en el centro de la barra, tendré que dividir esa barra por 2 para poderlo conocer. De forma que voy a marcar esas dos barras y voy a generar un nodo en el centro de esa barra para poder conocer y poder calcular el desplazamiento. De esta forma vamos a utilizar la opción de editar, y en la opción de editar vamos a editar las barras. Aquí me permitirá en este caso dividir la barra por 2. Si divido la barra por 2, será la opción de dividir en 2 barras. Habremos conseguido en este caso tener un nodo en el centro de la barra. Damos a la opción de OK y vemos como ya me ha aparecido un nodo en el centro de la barra, de forma que cuando hagamos el cálculo ya me aparecerá en este caso los desplazamientos en el centro de la barra. Le damos a la opción de calcular, vamos a la opción de analizar y vamos en este caso a Run Analysis. Podríamos haberlo directamente realizado desde esta pestaña que tenemos en el menú superior, y al decir el cálculo me pregunta qué cosas quiere calcular. Por defecto el programa me hará el cálculo estático lineal que vamos a realizar, y por otro lado me hace un análisis relacionado con parámetros dinámicos que no nos interesan. Vamos a decirle que no nos calcule este parámetro y le decimos que no calcule esta parte del análisis.
Vamos por tanto ahora a calcular, le damos a Run y me va a pedir el programa que guarde en algún determinado archivo, en la parte del ordenador, el valor. En este caso le voy a llamar prueba 1, y al hacer la prueba 1, al guardar, empezará a hacer todo el análisis. En este caso, dentro del análisis es un modelo muy sencillo y me presenta ya el valor de la deformada que tiene esta estructura como consecuencia de las cargas que hemos introducido. Si lo que queremos ahora es ver los desplazamientos que se han producido, directamente con que nos pongamos sobre uno de esos nodos, habremos obtenido los desplazamientos que se han producido. En este caso, observamos que el desplazamiento que se ha producido en el extremo del voladizo, a pesar de ser una escala muy elevada, han sido exclusivamente valores de 0,6 milímetros. Si pulsáramos ahora sobre el botón derecho del ratón, se nos abrirá algo más y podemos ver en los desplazamientos que se han producido. Estos desplazamientos están en las unidades que tenemos en el software definidas actualmente, y son unidades en torno a 0,6 milímetros. De la misma forma, podríamos observar los desplazamientos que se han producido en cualquiera otro de los nodos en los que hemos definido la estructura. Tenemos en el centro del vano o en el centro del vano de la viga de la izquierda. Lógicamente, si pulsamos o si nos colocamos sobre uno de los apoyos, en ninguno de los apoyos se habrá producido desplazamiento vertical. Sí se ha producido giro en los nodos en los que se ha permitido que exista giro. Por otro lado, observamos también cómo, como consecuencia del tipo de carga y la geometría que hemos introducido, el voladizo sufre desplazamientos verticales, y en este caso el nodo central de la barra ha sufrido un desplazamiento vertical positivo, como consecuencia de que toda la viga con la que hemos trabajado es una viga continua. El siguiente parámetro que puede ser interesante de observar, no solamente los movimientos, serán los diagramas. Vamos a la opción de Display, y en esta opción de Display podría decir que me mostrará la estructura sin deformar, ver las cargas que hemos introducido sobre nudos o sobre barras, ver la deformada de la estructura, o directamente ver los diagramas de esfuerzos, bien sobre barra o bien las reacciones que aparecen en los nodos. En esta primera opción vamos a ver las reacciones que nos aparecen en los nodos. Marcamos Joint, marcamos el caso de análisis que vamos a utilizar, que es el del peso propio. Le decimos que nos muestre también una serie de flechas y le damos a la opción de OK. Me aparecen, como podemos ver, las reacciones solamente sobre los nodos restringidos. En este caso, si pulso sobre el botón derecho en el nodo que tenemos marcado, me aparecerá la reacción de 75 newtons, porque son las unidades que tengo seleccionadas en la dirección vertical. Tenemos, por tanto, y podemos observar las reacciones que me aparecen en cada uno de los apoyos, y lógicamente estas reacciones tienen valores diferentes porque las cargas que se han introducido son cargas diferentes. Una vez observada las reacciones, podemos pasar a observar también los diagramas. Vamos a la opción de Display, Show Forces, y vamos en este caso a ver las fuerzas sobre barras. Las fuerzas sobre barras, al marcarlo, me permite seleccionar el caso de carga que queremos ver, y podremos ver los diagramas de esfuerzos axiales, los cortantes en el plano. Estos son los ejes locales de barra. Podremos ver los cortantes fuera del plano. En el caso de este problema, que es un problema plano, no tiene sentido verlos. La torsión, si realmente mi problema está sometido a torsión, en este caso no lo va a ser. Los diagramas de momentos fuera del plano, o los diagramas de momentos contenidos en el plano alrededor del eje local 3, que como sabemos es perpendicular al plano de trabajo. Marcamos esta opción y tenemos también la opción de verlos coloreados, o directamente que me marque los valores de los esfuerzos sobre el diagrama. Es lo que vamos a hacer. Marco esta opción, le doy a OK, y directamente podemos observar los diagramas de esfuerzos que nos aparecen sobre la estructura. En color rojo me aparecen los diagramas de momentos negativos,
y en color amarillo me aparecen los diagramas de momentos positivos a los que están sometidas estas barras. Como podemos observar, tenemos un diagrama parabólico, ya que teníamos una carga uniformemente distribuida sobre esta barra. Tenemos otro diagrama parabólico, ya que teníamos también otra carga uniformemente distribuida, y sobre esta estructura me aparece también un diagrama que aparentemente podría ser una curva. No podemos identificar si es parabólico, pero realmente, como tenemos una carga triangular introducida sobre la estructura, podemos afirmar que en este caso el diagrama que aparece es un diagrama de grado 3. Si directamente pulsamos sobre cada una de las barras, en este caso marco sobre la barra del voladizo, aprieto el botón derecho, lo que podré observar serán en este caso ya los diagramas de cortantes con variación lineal, el diagrama de momentos con variación parabólica, y si me muevo sobre esta barra podré directamente ir observando cómo varían en cada uno de los puntos la lectura del diagrama de esfuerzos. La siguiente opción que podríamos pasar a ver serían los diagramas de cortantes de toda la estructura. En este caso vamos a la opción de Display, mostrar las fuerzas, podemos ir a la opción de Frame Cables y vamos a marcar la opción de cortantes en el plano. Como hemos comentado anteriormente, hablamos de 2,2 porque son los cortantes en el eje local 2 de la sección. Y podemos observar cómo estos diagramas de cortantes son, en esta primera parte del voladizo, van a ser diagramas negativos y van a ser diagramas con variación lineal. Tenemos una variación lineal también sobre la barra central porque tenemos una carga uniformemente distribuida, y a continuación tenemos un diagrama parabólico en el extremo de la izquierda, dado que teníamos una carga triangular. De la misma forma que hemos hecho anteriormente, podríamos pulsar sobre la barra, y al pulsar sobre la barra botón derecho, pues observamos los diagramas de cortantes y de momentos, donde en este caso podremos ver directamente el momento que aparece en cada uno de los puntos de la barra. Con estos datos hemos sido capaces de observar y de resolver los diagramas de esfuerzos, los diagramas de esfuerzos tanto cortantes como flectores de esta viga continua, además de poder haber observado los diagramas de esfuerzos. Si queremos hacer algún tipo de modificación en la estructura, para poder hacer ese tipo de modificación nos encontramos con que me aparece este candado cerrado. Ese candado cerrado implica que el programa ha calculado las matrices de rigidez de la estructura. En el caso de querer hacer cualquier modificación geométrica, se modificarán las matrices de rigidez y por tanto tendré que analizar un problema nuevo. El abrir el candado implica borrar esas matrices de rigidez e implica realizar un nuevo cálculo. Vamos a abrir el candado. Y una vez hemos abrido el candado, me borra todos los cálculos que se habían hecho, y en este caso podríamos pasar a realizar una modificación en el cálculo de la estructura. Vamos a hacer un apunte relativo a las características geométricas de la sección. Si nosotros vamos en este caso a la opción de definir, vamos a definir Section Properties y vamos a la opción de Frame Section, tenemos exclusivamente el perfil IPE con el que hemos trabajado. Vamos a ver sus características yendo a la opción de modificar, y en este caso conocemos todas las características geométricas de la sección porque es un perfil normalizado, y de la misma forma el programa, y hemos comentado anteriormente, me calcula todos estos parámetros. Bien, si fuéramos a la opción de Set o introducir modificaciones, lo que podríamos es modificar el valor de esa rigidez axial o esa rigidez acortante de nuestra estructura. El programa no introduce ninguna de las hipótesis simplificativas que analizamos en cálculo de estructuras 1, en la cual se ha procedido a despreciar los desplazamientos que se producen en la estructura como consecuencia de los cortantes, y también se considera que la rigidez axial es despreciable frente a la rigidez a flexión. Eso se realiza en cálculo de estructuras 1 y también en parte de cálculo de estructuras 2.
Si ahora en este caso multiplicáramos la sección de la barra por un número elevado, como por ejemplo 10.000, en este caso el cálculo obviaría los acortamientos y los alargamientos de barra frente a las deformaciones por flexión. Si ahora en este caso multiplicáramos por un valor elevado la sección acortante, el programa obviaría los valores de los desplazamientos o la parte correspondiente al desplazamiento del cortante. En este caso es un valor muy pequeño, muy pequeño, y los cálculos que hacemos en cálculo de estructuras 1 es correcto, son muy aproximados a la realidad, de forma que si yo multiplico ahora este parámetro por 10.000, por un valor muy elevado, el resultado que voy a tener, tanto de diagramas como desplazamientos, va a ser exactamente el mismo, al menos con 2 o 3 decimales, que el que calculamos por los procedimientos de cálculo de análisis matricial que nos enseñan en cálculo de estructuras 2. Le doy a OK, le doy a OK, le doy a OK y vuelvo a realizar el cálculo. En este caso, los desplazamientos verticales, horizontales y giros, así como los diagramas, serán exactamente iguales que los que calculamos con el análisis matricial de estructuras que tenemos en clase. Le damos a opción a Run. De nuevo, el programa va a pasar a calcular y analizar la matriz de rigidez de la estructura. Como la estructura es muy simple, el cálculo ha sido muy rápido. Me presenta la última vista que hemos tenido anteriormente con los diagramas de esfuerzos, y de la misma forma que hemos hecho anteriormente podríamos pasar a calcular o observar los diagramas de esfuerzos. Como último apunte, quisiera indicaros también que es interesante observar los resultados del análisis. En este caso, en la opción de Analyze, tenemos aquí que nos muestre los resultados o los detalles del último análisis, y podemos observar aquí cómo el software ha realizado el análisis. Me da una serie de datos, por ejemplo, me habla de las ecuaciones de equilibrio que ha resuelto. Si nuestro programa le hemos definido que tenga 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grados de libertad, pues ha tenido que proceder a hacer esos cálculos. Y es interesante ver esta opción, de forma que si en algún momento me apareciese en esta menú algún error, algún warning de atención, puede ocurrir que tengamos mal definida geométricamente la estructura, que aparezcan ceros en la diagonal principal de la matriz de rigidez de la estructura y que por tanto haya algún tipo de problema. Es importante que siempre se revise esta ventana para observar que no hay ningún tipo de error, ningún tipo de alarma. Bien, con todo esto dejo esta primera presentación del cálculo de estructuras con SAP 2000.